¿no? Estamos en vivo por todas las redes, Instagram, Facebook, y se está iniciando YouTube. Esperamos un ratito a ver si se inicia, si no queda cortada la conexión. Mientras tanto vamos presentándonos. ¿Sí? Adelante. Mi nombre es Ivana, Jessica López Frascari, completito. Bueno, la idea era un poco con... Mi nombre es Alejandro Germán Zárate, somos de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, los dos somos amigos y conectamos con una disciplina a la que podríamos denominar dentro de los nuevos paradigmas de la información y al principio cuando empezamos a ver qué podíamos hacer respecto de esto que se está viviendo y que ya se extiende de los límites de una simple enfermedad infectocontagiosa y demás, empezamos a entender que algo nos está pasando, ¿sí? Algo nos está pasando como conjunto de seres vivos, como un todo que está vibrando con una información nueva en la cual se van a reconfigurar, ¿no?, distintos campos de la información. Y al principio nos debatimos en hacer una charla respecto de... Nosotros somos decodificadores biológicos, formados en bioneuroemoción, y tenemos una creencia acerca de lo que es la enfermedad, acerca de lo que es la vida y acerca de lo que es la muerte, distinta a lo que de repente tiene la mayoría. O sea, estamos en un sistema de creencias diferentes a los que en general vibra la mayoría de la población. Eso nos hace, de alguna manera, creemos, responsables de llevar como algo de tranquilidad, ¿sí? No sabemos bien por qué, cuál es no sabemos bien por qué decidimos hacer esta charla. O sea, todavía no nos ha bajado esa información. Lo que sí sabemos es que sentimos esta responsabilidad, por lo menos de mi parte, de tener un conocimiento, de compartir este conocimiento y de que aquella persona que vibre con ese conocimiento le hará sentido y a la persona que no la descartará y emitirá un juicio de valor de acuerdo a sus propias creencias. Entonces empezamos a ver si esta charla iba a ser arancelada, después dijimos que no, después dijimos que sí, o sea, pero finalmente, ¿qué nos movilizó? Bueno, vamos a hacerla, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a arriesgarnos, vamos a dar el paso, vamos a conectar desde el encierro, porque finalmente nosotros estamos acá en una oficina donde habitualmente hay un pasaje de 30 o 40 personas diarias, pero que por algún motivo hoy no están, sabemos por el motivo que no están, y decidimos compartir la información que tenemos. Mala, buena, equivocados o no, pero tratamos de llevar lo que creemos es un poco de tranquilidad en función de un título que pareciera que es provocador, pero que a nosotros nos hizo mucho sentido y que se llama así esta charla, ¿no? ¿Qué no es el coronavirus? ¿Qué piensan ustedes que es en función de sus creencias y de los medios de comunicación por los cuales ustedes vibran? Y nosotros contarles en función de nuestros conocimientos y de nuestras creencias que fuimos cambiando al conectar con estas disciplinas acerca de qué creemos que no es el coronavirus. Porque vos podés razonar desde hacia esta realidad que es neutra en función de la carga que le coloques vos. O sea, si vos tenés miedo respecto de esto, vas a actuar de determinada manera. ¿El miedo a qué? El miedo a lo desconocido. El miedo a saber qué es un virus o qué no es un virus. Entonces, nosotros nos propusimos hacer esta charla. Nos propusimos que esta charla de alguna manera llegue a quien tenga que llegar. Que cada uno al que le llega esta charla sepa lo que tiene que hacer. Si tiene que hacer algo, que lo haga. Y si no tiene que hacer nada, que no lo haga. Y al que no le tiene que llegar, que no le llegue. Pero nosotros vamos a hacerlo. Vamos a aportar esto que nosotros creemos
es parte de nuestra responsabilidad simplemente por creer que tenemos un conocimiento que el resto no, que nos hace vivir esto sin miedo y que sentimos la necesidad de compartirlo con aquellas personas que se dejan compartir esta información. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es esto, contarles qué es para nosotros esto y qué no es para nosotros esto. Y desde ahí, poder ver qué sale de esto, ¿sí? Estuvimos preparándola durante 2 días nada más, ¿no es cierto? Así es, así es. Y lo único que estuvimos haciendo más que nada es conectar con la metodología de cómo lo íbamos a hacer, no finalmente el fondo, o sea, lo que íbamos a decir, sino en la preparación de esto, ¿no? En la logística de esta charla, más que en la profundidad, porque el conocimiento profundo ya lo tenemos. Exacto, ni siquiera tenemos que preparar lo que vamos a decir, porque en realidad esto no es una manipulación informática, de información, mejor dicho, ni siquiera es tratar de convencer a nadie de nada. Estamos acá, como dijo Ale, porque no lo podemos evitar, porque tenemos la necesidad personal entre tanta oscuridad que pareciera haber en estos días, ¿no? Tanto miedo. Tanto miedo, nosotros sentimos luz, ¿no? Es muy difícil explicarle a la gente que nos rodea o que no entiende que no tiene la información que tenemos nosotros, es muy difícil explicarle cómo uno se puede sentir bien dentro de tanta oscuridad y tanto miedo. En definitiva, la felicidad que sentimos nosotros por estar compartiendo este momento del mundo en el que pareciera ser que todo se va a terminar mañana. Así es. Bueno, en estos momentos, yo tengo una frase a veces que es provocadora, ¿no? Que dice esto de cuando todos lloran, hay algunos que vendemos pañuelos, ¿no? Uh-huh. Yo siempre traté de ver esta cuestión, este pequeño rayo de luz en la oscuridad, ¿no? Es una actitud frente a la vida. Por eso me desenvuelvo de la manera que me desenvuelvo. Vuelvo a repetir, equivocado o no, vibro con determinada información y con determinada gente en la que muchas veces, como en este caso, necesito compartirla. O sea, hay seres queridos por mí y por ella, muchos de los cuales compartimos, a las que vemos de alguna manera un poco agobiados por este exceso de desinformación y que de alguna manera nos sentimos responsables, como si pudiéramos, porque en realidad sabemos que no los podemos ayudar, ¿verdad? No los podemos ayudar. Pero lo que sí podemos hacer es decir, bueno, les compartimos esto, nosotros vivimos así, nosotros este mundo, aquí y ahora, lo vivimos así. Estamos como en un mundo paralelo. Ponele. Porque yo siempre digo, ¿no? Cuando uno contacta con una información, se pone a investigar incluso conscientemente informaciones distintas a las que maneja el grueso de la gente, a las que se manejan colectivamente. Cuando uno se pone a ver que hay otra información que también es válida, y eso es un poco también aceptar que no hay una única opinión. Cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que hay mundos paralelos, y hay gente que, como dice Alejandro, puede vender pañuelos cuando todos lloran. Pero esta frase se ve como una especuladora y económica. En realidad es dar individualmente la oportunidad de hallar el bienestar en un lugar donde posiblemente la única información que manejemos nos está diciendo que no se puede. Siempre me pongo a pensar cuando salen estos ejemplos en casos de notables, ¿no? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta era alguien que podía vivir en la mierda, en el leprosario, vibrar con las energías más oscuras de la humanidad, de la enfermedad, y sin embargo ella irradiar luz. Bueno, ni cerca estamos nosotros de esa mujer, ¿no? Pero a lo que voy es cómo a veces se puede, en medio de tanta oscuridad, llevar un halo de luz, aunque sea al que quiera agarrarla, porque no queremos convencer a nadie, por lo menos yo no quiero convencer a nadie. Yo estoy seguro de lo que soy, de lo que siento, de lo que me pasa. Respecto de esto, ¿no? Obviamente, respecto de todas las otras cosas en otros órdenes de la vida, podría tener todas las inseguridades y no pasa nada. Pero lo que sí sé, o sea, de una sola cosa estoy seguro,
¿no? Entre medio de todo este pánico y esta oscuridad. Que creemos que sabemos, pero no sabemos lo que es. Estamos seguros, por estas cuestiones de la disonancia cognitiva y de estos sesgos de metacognición, de que uno le parece que sabe cómo funcionan determinadas estructuras y determinados mecanismos y nunca sabe. O sea, vos crees que estás segura que sabes cómo funciona la mochila de tu baño, pero cuando yo te pregunto, bueno, describí qué es eso y no lo puedes hacer. Creías positivamente que sabías, pero al momento de exponer el argumento intelectual te das cuenta que no sabes. Nos pasa esto. Eso debe hacer la pregunta a toda la gente que está ahí escuchando, ¿no? Pregúntense a sí mismos y traten de responderse, ¿qué es un virus? ¿Qué es un virus y qué es una enfermedad? Piénsenlo por un minuto, piénsenlo por un instante. Respóndanselo interiormente. ¿Qué es un virus y qué es una enfermedad? ¿Tienen la definición concreta? ¿Saben explicarlo? ¿Le damos un tiempo a las personas para que piensen? Sí, claro. Mientras tanto estoy renegando porque no se prende YouTube. Pero bueno, no importa. ¿Qué es un virus? ¿Qué es una enfermedad, Alejandro? Te podría decir que no es. ¿Está bien? Y vamos a hablar en clave de cómo se titula esta charla. ¿Qué no es una enfermedad? Una enfermedad no es una desgracia. Una enfermedad no me mata. Una enfermedad para la biología es una respuesta automática de nuestro cerebro a un estrés de supervivencia. Es simplemente una respuesta biológica a una trilogía, a un conflicto psicológico no resuelto con mucho estrés, en el que no lo puedo decir de alguna manera, no lo puedo expresar porque me agarra a contramano con un estrés violento y lo vivo en soledad. Y cuando pasa ese estrés, el cerebro dice, ya está, resolviste, ese nivel de estrés baja a una célula precisa, con una precisión matemática increíble, y está ahí para mostrarte ese estrés no resuelto, porque de otra manera vos no podrías vivir. El cerebro automático lo único que hace es mantenerte vivo al instante siguiente. La única misión que tiene nuestro cerebro es decir, vas a vivir al instante siguiente. Y hace todo lo posible para mantenerte vivo. No hay posibilidad que el cerebro coloque en tu cuerpo algo que te mate o algo que te lastime. Es imposible, porque está puesto ahí para que vos vivas. Razón por la cual las enfermedades no son ningunas anarquías, no son desgracias. No me tocó en el bolillero de la vida sufrir por la enfermedad que te parezca que es. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido y hemos vivido y hemos experimentado evidencia empírica que nos demuestra todo lo contrario. Es muy difícil, por esto que dice Ortega y Gasset, ¿no? Las ideas se tienen, pero en las creencias se está. Nosotros tratamos de cuestionarnos esto, tratamos de cuestionarnos nuestras creencias, muchas de las cuales violentan el sentido común. ¿Qué sentido común? El sentido biológico, ¿sí? Entonces, cuando vamos un poquito más allá acerca de lo que es o no es un determinado concepto, en este caso me preguntaste por enfermedad y me preguntaste por virus, cuando hay una creencia limitante muy arraigada en nuestro inconsciente y toda la evidencia empírica la confirma, debemos empezar a desafiarnos en clave de qué no es, ¿sí? ¿Qué no es una enfermedad? Entonces, ¿qué no es el coronavirus? Cuando nosotros empezamos a pensar así, lo que hacemos es engañar a nuestro cerebro en un proceso que es dialéctico, que es psicológico y que tiene que ver con el proceso de ser autoconsciente, o sea, el pensamiento autocrítico. Comenzar a cuestionarse lo que uno cree que es incuestionable. La duda, ¿no? Siempre. Que es la base del conocimiento, según nuestros sabios, según nuestros, ¿sí? Según los primeros hombres del pensamiento, la Grecia antigua, Egipto, la China, donde la cuna del conocimiento empezó a raíz de la duda. Dudo de la verdad y se abren millones de puertas
con posibles realidades paralelas. Entonces, Ptolomeo que decía, miraba al cielo y decía, el mundo, yo aprendí hasta ahora de que la Tierra es el centro del universo y que todos los astros giran alrededor. ¿Por qué? Porque yo me coloco en boca abajo, boca arriba, mirando las estrellas y veo que pasan los astros y desde mi lugar, quieto desde la Tierra, veo que el Sol hace una elíptica de este a oeste y confirmo, porque otros se acuestan a mirar esa realidad, que es eso lo que sucede. Hasta que vino Copérnico y vino Galileo y dice, no señores, miren, nosotros nos movemos alrededor de un sistema y durante un tiempo esa sociedad convivió en un paradigma en el que creía que la Tierra era el centro del universo y otros creían que el Sol era el centro de ese universo o de ese sistema solar. Bueno, este es el momento en el que colisionan los paradigmas. Este es en el momento en el que estamos cuestionando a Ptolomeo. Este es en el momento en el que se chocan estos paradigmas, en donde hay una colisión del conocimiento, donde se están reseteando creencias. Y estamos con un pie acá y un pie allá. Y lo que le pedimos en general a todos es que se desafíen, se resistan un poquito más, porque va a haber cosas que vamos a decir que van a pegar en el centro de flotación de sus creencias, o sea, los van a movilizar. A las personas no nos gustan que nos muevan las estanterías, no nos gustan. Tenemos una estructura de pensamiento, una vida, una rutina, y no me gusta que venga nadie a decirme... Ya lo dice la frase, mejor malo conocido que peor por conocer. Siempre. O que bueno por conocer. O que bueno por conocer. ¿Sí? ¿No? Claro. Sí. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer no es provocarlos. Es decir, quizás el conocimiento que yo tengo acerca de lo que es una enfermedad no sea tal. Quizás lo que yo creo que es un virus no sea un virus, sea otra cosa. Quizás, entonces, cuando vos empezás a dudar, decís, bueno, es un ejercicio sano. Yo lo que estoy haciendo es dudar de mi propio conocimiento, de mis propias estructuras. ¿Y qué convoco? Convoco la energía del entusiasmo, la energía del conocimiento, la energía de decir, esto a lo que yo no conozco y para lo cual le tengo miedo, si yo borro la barrera del miedo, si yo atravieso la barrera del miedo, transformo el miedo a lo desconocido y probablemente el resultado sea otro. Es un poco también atreverse al vacío, ¿no? Todo un nuevo paradigma te propone un vacío, porque cuando vos tenés que hacer un paso para caminar, el paso que das, en un momento el pie está en el aire, ¿no? Y es natural y es normal que no vas a levantar el otro pie hasta que no apoyes este. Por eso estamos en ese momento de transición, donde se nos presentan todo el tiempo, ¿no? Paradigmas, y no soltamos el paradigma anterior porque nos resulta como muy vertiginoso y muy... Y tiene que ser así, ¿eh? Exacto, tiene que ser así. Tiene que ser así. Es perfecto, tiene que ser así. Lo que sucede conviene siempre. Entonces esto, a partir de esto va a haber un renacimiento. O sea, a partir de esto es una revolución. ¿Por qué es una revolución? Porque pega en todos los niveles. Pega a nivel social, pega a nivel económico, pega a nivel político, pega a nivel de la salud. Entonces, atraviesa todos los aspectos de la vida. Razón por la cual esto que se está viviendo es una revolución. Llámenle silenciosa, llámenle energética, llámenle el nombre que quieran. Pero luego de esto se va a reconfigurar nuestro sistema. Luego de esto nosotros vamos a ver el mundo diferente. Es un reseteo. Exactamente, porque el universo no es otra cosa que eso, mi único verso. De acuerdo a como yo lo mire, va a ser el mundo. Ten cuidado como miras el mundo, porque el mundo será como lo mires. Nosotros les proponemos una mirada diferente, una mirada distinta, ¿sí? Un abordaje diferente. Y les vuelvo a decir, equivocados o no en nuestra mirada. ¿Sí? Es una mirada que aparte nos abre millones de puertas más a otras miradas, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma donde nos están diciendo que la enfermedad no nos viene a atacar, no nos viene a matar, no nos viene a complicar la vida, no nos viene a tirar en una cama. La enfermedad nos viene a salvar la vida, nos viene a contar que somos dueños de nuestro cuerpo,
nos viene a contar que no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo y que estaría muy bueno empezar a reconocer qué funciones tienen mis órganos, qué funciones tienen mis tejidos, para saber qué estamos haciendo consciente e inconscientemente. Bueno, esto arranca con Hammer, ¿verdad? Hammer es un médico alemán que en los años 70 y pico, casi 80, médico oncólogo, a raíz de un accidente sorpresivo que tiene su hijo, que finalmente muere, él empieza a recibir inconscientemente una información que seguramente ya estaba barajando, pero no se animaba a coordinar, y esto le da luz a toda su información. Y empieza a trabajar con sus pacientes desde otro lugar y empieza a hacerle preguntas que nunca les había hecho. Y empieza a sospechar que el accidente de su hijo tiene que ver con una enfermedad que le apareció a él y a su mujer justamente después de este hecho puntual. Entonces empieza a comparar esa situación con la de sus pacientes, ¿no? Si a mí me pasó esto después de la muerte de mi hijo, después de un hecho traumático, de un hecho sorpresivo, que vivimos en soledad, una situación límite. En soledad porque en realidad nadie sabe cómo lo vivo yo, mi clave de interpretación. Todo el mundo sabe que falleció mi hijo, dice Hammer, pero nadie sabe cómo me siento yo respecto a ese hecho. Yo no ahondaría mucho en la vida de Hammer porque es pública y quienes están mirando seguramente lo conocen, y si no conocen, ¿sí?, sería interesante que investigaran. Así es. Porque el tiempo es escaso y de alguna manera, si no, nos vamos a ir del tema principal. No sé qué te parece, podríamos seguir. Sí. Entonces luego esa información que comienza a circular y donde comenzamos a entender, enuncia una serie de teorías que después se convierten en leyes biológicas, donde de alguna manera estudia la embriología, la evolución de las especies a través de determinados conflictos y resume en sus leyes 4 marcadores, ¿sí?, de 4 conflictos diferentes: la supervivencia, la protección, la valoración y el movimiento y la relación, y hace un desarrollo que él denomina Nueva Medicina Germánica, en el que explica que la enfermedad no es lo que nosotros creíamos que era hasta ese momento. Hammer viene siendo el Copérnico o el Galileo del Ptolomeo aquel que decía: señores, y todos con evidencia empírica, acá nadie está mal. La medicina sigue su protocolo y está perfecto que sea así. Nosotros no cuestionamos a la medicina, de hecho trabajamos conjuntamente con la medicina. La medicina no se equivoca, nunca. Nosotros convivimos con la medicina porque necesitamos de ella y principalmente necesitamos de su miedo. Todo médico es médico y no otra cosa, porque hay un programa transgeneracional en su árbol genealógico donde hay un estrés profundo por la muerte. Entonces, no hay forma de que el médico viva la enfermedad en clave de miedo, porque toda su biología, toda su estructura y todo su programa le está diciendo que la enfermedad viene a matarte. Claro, cuando vos entendés que la medicina en general vibra en ese paradigma y que está bien que vibre en ese paradigma, aparece desde la medicina, porque Hammer era médico, una propuesta diferente. Una propuesta que él considera superadora. Que podría serlo o no, no interesa, porque vamos a encontrar personas que te digan: no es así, vos estás equivocado, Alejandro, la gente se está muriendo, hay un virus, nos están contagiando y tenemos miedo, y nos queremos salvar, y compramos y el cerebro es tan perfecto que soluciona el miedo a la cosa con la cosa misma. Y además Hammer, déjame contarles esto, Hammer propone una vuelta más de tuerca a la medicina, ¿no? Él, justamente como dice, él es médico, él no va en contra de la medicina. Él es médico, es oncólogo, es psiquiatra, es radiólogo, es teólogo. Razón por la cual sus incumbencias profesionales no podían de otra manera que a colaborar en el desarrollo del Dr. Hammer, que después continúa Klaus Abad, que después continúa Enrique Corbera, que después continúa Christian Fleche, que después continúa Marc Frechet, que después continúa mi profesor Enrique Burón, que después continúan un montón de personas a contribuir a este nuevo paradigma. Le da una vuelta más de tuerca y él encuentra leyes, que son leyes porque se cumplen en el 100% de los casos y en el 100% de los seres vivos,
y no se basa en supuestos, son leyes que nos dicen exactamente esto que decíamos antes, ¿no? Una ley es porque P, entonces Q. Punto. Exacto. Agua, H2O. Exacto. Es eso, ¿eh? Exacto. Y estas leyes, si bien formaban parte de la medicina, no cerraban del todo y ahora vienen matemáticamente a contarnos cómo funciona la biología y cómo vamos de un shock biológico, ¿no? que se produce para bajar un nivel de estrés emocional a la enfermedad, ¿no? A esto que llamamos enfermedad, pero que Hammer llama un programa especial de supervivencia con sentido biológico. Tal cual. Entonces, todo ese transcurso desde el shock emocional hasta la enfermedad, lo que llamamos nosotros enfermedad, tiene un proceso que Hammer explica en sus 5 leyes. Entonces, el motivo de esta charla es, señores, hoy nosotros no nos estamos dando cuenta del miedo que nos está invadiendo. Esto tarde o temprano, más temprano que tarde, va a suceder, ¿sí? Y yo voy a haber guardado en mi biología y en mi psique un miedo enorme a morir. ¿A morir de qué? Del coronavirus. Cuando todo esto pase, mi biología, si lo viví con sumo estrés, va a biologizar ese miedo a la muerte que no fue y va a pegar donde no tengo idea. Pero seguro va a morir mucha más gente del miedo a haber muerto por el coronavirus que del coronavirus mismo, si es que la gente muere del coronavirus. Que ahora vamos a explicar que no, ¿ok? Pero la precaución, es decir, gente, cuidado, atentos, porque cuando estoy viviendo un estrés, no me voy a enfermar de ese estrés, pero cuando este estrés pase, voy a biologizar, si es muy intenso. ¿Qué es lo que hizo Hammer? Durante el cuidado de su hijo convaleciente, Hammer no enfermó. Hammer enferma cuando resuelve el conflicto del miedo de la muerte al hijo, o sea, cuando el hijo se muere. Y daba lo mismo que si se moría o se salvaba para su cáncer de testículo. Es la resolución del conflicto. Resolví el conflicto, punto. No tengo más miedo que se muera mi hijo se murió, o se salvó, no importa. Pero mi biología me dice que ese estrés de miedo que se muera, lo biologizo en un cáncer de testículos. Así funciona la biología. Entonces, no interesa demasiado para la biología, para el inconsciente, porque el cerebro, lo real y lo imaginario es real, lo simbólico y lo real es real, para el cerebro todo es real. No interesa cuánto miedo voy a tener yo de morir y si me muero por el coronavirus, sino del estrés que me causa ese miedo y que después, cuando esto pase, se biologizará. Contemos un poquito a la gente qué es el estrés, porque el estrés, estamos acostumbrados a llamar estrés a este estado de ansiedad, de nerviosismo, de ocuparnos todo el día, visible, ¿no? Pero el estrés del que estamos hablando es un estrés biológico, silencioso e invisible. Es la famosa procesión que va por dentro. Exacto. Es un estrés que no se ve, por eso es mucho más peligroso en términos de biologización que este estrés que nosotros manejamos cotidianamente, ¿no? Este estrés biológico es el que necesita de un programa especial de supervivencia para regularse, para equilibrarse. Y ese programa especial de supervivencia va a tener como grado de intensidad directa, el grado de intensidad va a ser directamente proporcional al nivel de estrés que yo esté viviendo. O sea, la gravedad, entre comillas, de la enfermedad va a ser proporcional al estrés con la cual viví el conflicto. Exactamente. Si vivo un conflicto en clave de no puedo digerir con poco estrés, tendré una gastritis. Y si ese no puedo digerir lo que sea, lo vivo con mucho estrés, será un adenocarcinoma estomacal. Pero finalmente es un no puedo digerir con un estrés más o menos grande o más o menos grave, entre comillas, que es lo que sucede. Claro, cuando vos empezás a decir, pero escucha, pará, que esto no es tan anárquico. O sea, esto depende mucho de mi actitud. Esto depende mucho de cómo me tomo las cosas, de cómo yo veo lo que está pasando. Y cuando yo veo lo que está pasando, que siempre es un hecho neutro, y la carga
que le coloco es en función, es positiva o negativa, el símbolo que le coloco a ese hecho neutro es positivo o negativo, la afectación de eso, el reflejo de eso, pegará directamente en mi salud, en lo que nosotros llamamos salud, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos saber, no? La pregunta es, ¿cómo podemos saber que este estrés biológico está haciendo cuando no se ve, no lo estamos viendo? ¿Cómo podemos prevenir esto que vos decís, este desenlace en un programa biológico, en una enfermedad, ya sea el grado que sea, si no estamos viendo el estrés? Bien. A ver, la respuesta que, por supuesto que no tenemos todas las respuestas, eso va de suyo, pero esta creo que sí. Todo lo que nosotros estamos experimentando en la vida, la reacción a lo que estamos experimentando puede solamente venir de dos lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? Miedo o amor. No hay forma de que nosotros reaccionemos a lo que nos pasa que no sea desde ahí. Entonces, cuando nosotros vemos, o sea, miramos, damos una mirada interna a nuestros miedos, nos damos cuenta que primero tenemos que admitir que tenemos miedo y que en general el miedo es parte de la experiencia humana. Frente a todo lo que nos sucede, tenemos miedo. Tenemos un miedo profundo, generalmente a la vida, y por eso le tenemos tanto miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un programa que tenemos todos, porque ya cuando nacemos sabemos que nos vamos a morir. Se nos instala el programa. Siempre. O sea, es el Windows, ¿no? Que viene con tu computadora. El sistema operativo en realidad, ¿no? Ese miedo a morir que tenemos todos va creando otros miedos un poco más chicos, un poco, ¿no?, diferentes, pero que finalmente son el miedo último a morir. Ni siquiera el miedo que se te mueran los hijos, porque hay todo un estrés con esto, ¿no? Yo siempre digo, la paternidad y la maternidad están un poco sobrevaloradas, pero y a veces nos reímos y hablamos con mamás y papás acerca de lo que son los hijos. Pero eso lo vamos a dejar para otra charla. Ahora vamos a hablar del miedo a la muerte. Claro, ¿cómo no tenerle miedo a la muerte? ¿No? Bueno, si nosotros entendiéramos lo que es la vida y el proceso por el cual vamos hacia la muerte y qué es la muerte, y esto en cualquier libro de tanatología, hay uno que me gusta mucho que se llama En casa con Dios, y si yo entiendo lo que es la muerte finalmente, es muy difícil tenerle miedo. Cuando yo entiendo lo que es la muerte, el miedo a la muerte se me va. Cuando yo no le tengo miedo a morir, vivo en un estado de conciencia, en un estado de felicidad, en un estado de dicha, donde la vida se disfruta distinto, porque ya no le tengo miedo a vivir. Y como no le tengo miedo a vivir, hago estas cosas. Como no le tengo miedo a vivir, preparo una charla que tiene que ver con decirle a todo el mundo, tranquilícense, señores, porque de esto no van a morir. Y esta es la diferencia entre el miedo consciente y el miedo inconsciente. El miedo inconsciente es biológico, el miedo a la muerte inconsciente. Ese no lo vamos a poder manejar. Porque, ya como dice Alejandro, desde que nacemos se nos instala en el Windows el miedo a la muerte. Son miedos arcaicos. Son miedos arcaicos. El miedo a la muerte lo tenemos todos, porque cuando estamos por caer en el avión, yo creo que todos nos agarramos del apoyabrazos o rezamos, porque es inevitable. Ahora, quedarnos a vivir en el miedo es un miedo consciente. El desafío es transformar ese miedo. O sea, nosotros estamos acá solamente, ni siquiera para hacerlos felices o nada, o sea, para hacerlos conscientes, como si pudiéramos, ¿no? Tampoco podemos. Pero simplemente para decir, a ver, nosotros no tenemos miedo de esto. La primera contagiada de coronavirus o la primera expuesta al coronavirus es amiga mía. Yo la quiero mucho, se llama Paula. Le mando un saludo. ¿Sí? Se llama Paula D'Adamo. Es amiga, es socia y es de acá de San Nicolás, ¿no? Y la verdad que no pude ver otra cosa que el miedo a esa reacción. Es una mina bárbara, o sea, yo que la conozco y es una familia genial. Pero sin embargo, hay un miedo y pegó directamente a sus amistades. O sea, hay personas que la querían de toda la vida, pero el miedo a morir hizo que desconocieran esa amistad, que desconocieran ese amor que le tenían a la persona y que por todos los grupos de WhatsApp anden circulando barbaridades y contrarrespuestas y cosas. Y yo me contacté con Paula. Paula está bien, Paula está triste nada más. Permiso, pero está solamente triste.
está bien y no se va a morir de eso, ni ella, ni su familia, ni nadie, Nadie. y va a estar perfecto, y lo que sucede ella lo va a entender, y yo particularmente le dedico a ella esta transmisión, ¿no? Expliquémosle a la gente por qué la gente no se va a morir de coronavirus. La gente se va a morir de miedo. ¿Por qué? A ver, primero, ¿qué no es un virus? Bueno, un virus no es un ser vivo. ¿Sí? O sea, un virus es, y lo pueden investigar, esto está posteado en todas nuestras redes. Nosotros lo que estamos haciendo acá es simplemente referenciarlos a publicaciones científicas, con evidencia empírica, con información en la que ustedes van a, por lo menos, a dudar de lo que creen que es un virus. Lo que ustedes se imaginan que es un virus, que es un bicho malo, con cara aterradora, que te come por dentro, bueno, eso no es. ¿No? Tampoco es algo que destruye tus células, no. Tampoco es algo que viaja en la manivela del colectivo esperando que vos te pongas alcohol en gel. Eso tampoco es el virus. Un virus es una cadena de ARN, podríamos decir, un polímero, una cosa que no tiene vida, es un ser inerte. Y el profesor mío, que se llama Enrique Burón, dice algo así como, la idea, yo después ahora lo voy a buscar, porque tiene cosas geniales, es un investigador, mi profesor, y es un orgullo haber cursado con él, porque evidentemente nada, es un halo de luz en toda esta oscuridad también. La idea de que un virus mate o haga producir o produzca células que mate al organismo es como pensar el hecho de que una silla que no tiene vida lo torture al carpintero para que produzca otra silla. Es esa analogía, ¿sí? La analogía de que un virus a nosotros nos va a matar es tan absurda, la idea es tan absurda que violenta el sentido común. Lo que pasa que ahora vamos a ver, hay un aprovechamiento mediático, hay un aprovechamiento político, hay un aprovechamiento económico, hay una serie de factores exógenos a la salud y que como no conocemos y como no sabemos lo que es, compramos. Y está bien, es natural, no pasa nada. Porque si yo no sé, y creo que la persona que me está diciendo sabe, ese temor reverencial a la medicina, al médico, al político, al maestro, al papá, hace que yo confíe, ¿sí? Y no me cuestione. Puede ser un poco que este cambio de paradigma, ¿no? Sea esto de abandonar un poco la idea de inmadura que tenemos los seres humanos de seguir buscando una mamá y un papá afuera que nos diga cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, cómo tenemos que tratar nuestro cuerpo, qué tenemos que tomar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que hablar, qué nos tenemos que pensar, ¿no? Estamos pasando de ese paradigma, como se pasó del hombre eje del universo, a un paradigma donde se habla mucho de la conciencia, ¿no? Se habla mucho de tomar conciencia, de ser un ser consciente, alimentación consciente, respiración consciente, educación consciente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están estos términos? Empiezan a formar parte de la jerga popular, ¿no? de las conversaciones de las personas. Porque la conciencia tiene que ver con esto de saber qué estoy comiendo, saber qué estoy diciendo. Conflictos con la autoridad, generalmente. Con la autoridad o conflictos centrales del tálamo, o sea, conflictos de desvalorización intelectual. Entonces, como no sé, quizá, y no me animo, y no quiero, bueno, estoy en mi zona de confort, y esta situación de que como no investigo, como aquel ya lo hizo por mí, exacto. Y no dudo de la medicina, no dudo del político, no dudo, y no tengo por qué tampoco dudar, no pasa nada, porque acá nunca pasa nada, ¿sí? Mañana vamos a estar vivos, y no habría ninguna diferencia, y si vos no estás viva mañana, tampoco habría ninguna diferencia. Te tenés que sacar a los hijos. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Entonces eso, lo que sucede es simplemente que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, a un reseteo que tiene sus cuestiones biológicas. Yo tengo posteado lo que es el coronavirus a nivel biológico y cómo impacta en los programas de pérdida de territorio, de bronquios y demás, está posteado en nuestras redes. Lo que es el coronavirus está posteado en nuestras redes. Lo que nosotros acá le vamos a decir es que no es. ¿Para qué? Para bajar este estrés. ¿Y para qué bajar este estrés? Para que cuando todo esto pase,
la biologización sea mínima, para que yo diga, qué boludo, tuve miedo de morirme de algo que no me podía haber muerto nunca. Mirá qué tonto que fui. Cuando yo entiendo esto y desdramatizo, como dice una grande del espectáculo argentino, me pasa esto, ¿sí? Me pasa que vivo desde un lugar y con un determinado nivel de conciencia en la que me es difícil estar en estrés. Por lo menos por esto. Después me estreso por otra cosa. Si gana River, si pierde Boca, si mi partido político gana las elecciones, o lo que sea, o si mi equipo favorito de béisbol o de básquet, no sé qué. Pero por esto no. Porque ya está, o sea, ya tuvimos demasiado miedo. El miedo ya mató mucha gente. Yo le voy a leer, si me permitís, un pequeño texto chiquito de mi profesor, de quien yo me referencio, que está en un libro que yo después les voy a recomendar y está todo en nuestras redes, que dice algo así. Desde tiempos inmemoriales se ha establecido una comprensión de las enfermedades basada, según se supone, en verdades científicas. En todo ese proceso se han alternado distintas corrientes a lo largo y a lo ancho del planeta, con filosofías totalmente diferentes. El problema es, ¿quién define los límites de la ciencia y cuáles son las verdades y creencias científicas? Si tomamos en cuenta los procesos científicos que se utilizan hoy en día para combatir enfermedades, nos daremos cuenta de que no son más que sofisticaciones de creencias ancestrales que a menudo no tienen mucho fundamento. ¿Sí? Claro, eso se expande, se esparce. El miedo corre rápido, porque el miedo corre por acá, corre por ahí y corre por acá. El miedo en un mensaje de WhatsApp, hay miedo. Y estamos en la era de la comunicación. Y esa palabra de miedo que tiene una carga, ¿sí?, abre en nosotros espacios emocionales. Las personas no vivimos en casas, en departamentos, en country ni en villas, vivimos en espacios emocionales. Espacios emocionales que son abiertos por las palabras y por las energías que nos penetran. Si yo les hago decir a ustedes palabras como pozo, depresión, angustia, mierda, y pongo en su cerebro un aparatito muy sencillo, que es una técnica de radioinmunoensayo o de resonancia funcional magnética, ustedes van a ver, son estudios que se han hecho en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Stanford, pioneras en neurociencias, que se iluminan determinadas áreas del cerebro. No es casual. No es casual que la palabra amor convoque a determinadas energías y la palabra miedo convoque a otras. Les recomiendo muy fervientemente el documental Los secretos del agua, de Masaru Emoto. Ahí van a ver cómo las energías impactan directamente en las propiedades no físicas del agua y qué le hace al agua determinadas palabras. Y recuerden que somos 90% de agua, ¿sí? Entonces, las palabras abren espacios emocionales. Las palabras... Porque, disculpame, somos seres simbólicos, ¿no? Y la simbología de las palabras, además de la frecuencia vibratoria que tienen esos símbolos que son las letras, que son los números, esa simbología y esa frecuencia vibratoria impactan directamente en nuestra frecuencia vibratoria. En nuestra biología. Y en nuestra biología, porque somos seres biológicos, seres emocionales y seres energéticos. La pionera de este estudio se llama Candace Pert. Candace Pert es una endocrinóloga muy famosa, que también le recomendamos el documental ¿Y tú qué sabes?, ganadora su trabajo de un premio Nobel, en el que ella descubre que en realidad el núcleo de el cerebro de las células, como menor organismo viviente, no está en el núcleo ni en el nucleolo como se creía, sino en la pared que recubre esa célula, y que es la comunicación de célula a célula la que hace que se lleve una llavecita que la transporta a las emociones, y es la creadora de lo que hoy se conoce como psico-neuro-inmunoendocrinología. Olvídense del nombre, es larguísimo, no importa.
Pero lo que viene a demostrar Candace Pert es que somos seres emocionales, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que en realidad toda la diferencia la hace la actitud que colocamos en lo que nos pasa. La vida no es lo que nos pasa, la vida es lo que nosotros hacemos con eso que nos pasa. Y transformamos nuestra biología a partir de eso que creemos que pasa, ¿no? Porque transformamos nuestra biología, nuestra frecuencia energética y nuestras emociones que directamente crean estos programas y estas soluciones biológicas y estos comportamientos biológicos y hasta crean físicamente biología. Porque esto también lo podemos estudiar desde el plano espiritual, si se quiere, desde teorías espirituales que tienen mucho que ver con teorías físicas, donde el plano físico está construido desde un plano mental, energético, ¿sí? Cuántico, si se quiere. Entonces, es un poco como que el cambio de paradigma tiene que ver con esto. Veníamos acostumbrados a creer que estamos en un mundo físico, pura y exclusivamente físico, que lo espiritual era para las religiones, ¿sí? Donde hay gente que les toca y gente que no. Con determinadas leyes que gobiernan ese mundo que creamos. Nosotros vemos y entendemos que en la física cuántica las leyes del mundo físico no gobiernan. Y bueno, y hay todo un mapa emocional, una configuración, una reconfiguración que excede, ¿sí?, a estas creencias que son siempre limitantes. Cuestionémonos. Es difícil, es provocador, pero hay que salirse de la zona de confort. O sea, hay que salirse. Me lo digo a mí mismo esto, Tenemos que salirnos de tenemos que cuestionarnos, ¿sí? Nosotros vamos a terminar esta charla y probablemente nos cuestionemos si hicimos bien o no. Hicimos perfecto, ya te lo estoy diciendo. Pero digo, no te cabe duda. Pero a lo que voy es, cuestiónense permanentemente qué es y qué no es lo que yo creo que es. Porque ahí está toda la diferencia. En la Biblia dice, ¿no? Conócete a ti mismo. Es la única enseñanza, creo que es la enseñanza realmente de la humanidad, que es por la cual todos los maestros espirituales han transitado. Desde Jesús, Buda, Mahoma y todos los iluminados. Conócete a ti mismo. Cuando uno deja de cuestionarse, deja de crecer, porque el aprendizaje y el crecimiento y si se quiere trascender, ¿no?, escalones para seguir avanzando, viene del cuestionamiento. Si yo acepto como verdad absoluta este parámetro o este paradigma donde estoy viviendo, ¿sí?, por más que haya cosas que no entiendo o haya cosas que no sé cómo funcionan, pero me dijeron que era así, entonces lo acepto, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, aunque haya angustia, aunque haya todas esas emociones que no me gusta vivir, pero me dijeron que era así. Entonces, cuando yo acepto una verdad absoluta, me pierdo de todas las demás verdades absolutas que existen de estos mundos paralelos, donde posiblemente haya o encuentre respuestas más no más verdaderas, porque todas son verdaderas, ¿no?, pero más actualizadas para este momento en que estoy viviendo, ¿no? Donde me perdí un poco ahí. Donde me digan que un virus, por ejemplo, no necesariamente me va a matar, sino que viene a solucionar un conflicto desde otro lugar. Está bien eso, está bien. Lo que creo que nos tiene que quedar, o me parece a mí, como propuesta individual, ¿no? A veces quizás, esto no lo hablamos antes, pero sabemos que hay gente que se está muriendo. Sabemos que hay un virus, sabemos que hay una paranoia, sabemos que hay una psicosis, sabemos, no es que el virus no existe, el virus existe, no es lo que creemos que es, pero existe, el miedo existe, no es lo que creemos que es, pero existe, el contagio de alguna manera existe, no es lo que creemos que es, pero existe. Entonces, el cuestionamiento es más profundo. El cuestionamiento es no anular el sistema de creencias del otro, sino simplemente preguntarse y saber que hay otro, ¿sí? Que hay
otra posibilidad, que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de interpretar la realidad que es neutra, que hay otra forma, ¿sí? Y que, como decía un gran líder político, yo tengo mi media verdad y vengo a convocar tu media verdad para que de entre las dos medias verdades hagamos la verdad absoluta. Eso no es menor. Miren, Juan Domingo Perón, que es una persona, es probablemente el líder más carismático que... Bueno, ¿está bien? Él decía lo siguiente, él explicaba, cuando le venían con el tema de traidores, él explicaba, del movimiento, él explicaba lo siguiente: déjelo al traidor, cuídelo. Él decía, los organismos, el organismo humano, el movimiento, es como el organismo individual. O sea, lo que es macro es micro. Decía, mire, el ser humano no está vivo gracias a los doctores ni a la penicilina. El ser humano está vivo gracias a que ese agente patógeno ingresa a mi cuerpo, mi sistema inmunitario crea el anticuerpo, él le llamaba el anticuerpo a ese compañero, a ese peronista que crecía y que nacía cuando el traidor. Cuando ingresaba ese agente externo, él decía, cuídelo, no lo mate, no le ponga la vacuna, porque gracias a ese traidor, gracias a ese virus, voy a crear el sistema de defensa que lo va a combatir. Entonces, la sabiduría de este hombre lo que nos muestra es esto, es cómo funciona la biología. Cómo funciona, porque gracias a ese agente externo es que yo puedo integrar y puedo resolver eso, ¿sí? Nada viene a matarme, todo viene a fortalecerme. Es en función de cómo yo miro y qué es lo que yo quiero hacer. Y acá me sale esta cuestión de comparar a Louis Pasteur con Claude Bernard. ¿Te acordás de eso? ¿Sí? La medicina actual se basa en el paradigma de Claude Bernard. ¿Sí? Claude Bernard era un biólogo de la Francia del Iluminismo, contemporáneo de Louis Pasteur, al que se le encargó el estudio de determinadas cuestiones porque el vino se picaba, ¿no? Yo después le voy a postear esto, no interesa cómo. Finalmente el paradigma que ganó, y él decía, de acuerdo a determinadas enfermedades que creían que eran externas, hay que atacar al virus porque el agente patógeno que viene desde afuera va a enfermar o va a matar a determinado organismo, ¿sí? Claude Bernard decía que no, ¿sí? Claude Bernard. Entonces, nosotros hoy por hoy, de ahí la pasteurización y de ahí una serie de procesos que principalmente en los que se basa la medicina actualmente, el paradigma en el que estamos viviendo, ¿sí? Lo que viene de afuera me mata, razón por la cual lo mato antes. Claude Bernard decía que había un proceso de homeostasis y de equilibrio en el cual lo que venía desde adentro, desde afuera, supuestamente, venía a fortalecer mi organismo para que mi organismo de alguna forma integre eso y nuestros anticuerpos puedan combatir, entre comillas, o integrar ese agente patógeno. Integrar. Es mucho más holístico de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Por eso, cuando hablamos así en clave de miedo, en clave de competencia, hay sabios que te decían, no, al traidor cuídelo, o sea, al virus que viene, cuídelo, porque ese virus, ese traidor, lo que está haciendo es hacer crecer a esta otra persona que de alguna forma va a neutralizar esto otro, déjelo trabajar, ¿sí? El virus... Hay que decir también que el programa que activa este Bueno, miedo... ahora vamos a hablar en clave biológica lo que es el virus, dale. El programa que activa este miedo, hablamos de programas, hablamos de respuestas biológicas, como programas específicos de supervivencia, ¿no? Desde la biología, según la propuesta de Hammer. Esta emoción, que es la del miedo que estamos viviendo, Miedo a la muerte. El miedo a la muerte específicamente, esta emoción del miedo a la muerte activa una respuesta que involucra a todo nuestro aparato respiratorio. ¿Por qué, Alejandro?
Porque finalmente el primer estrés es el miedo a morirse ahogado. El estrés, en la biología hay un estrés que es el miedo a morirse ahogado. ¿Y de dónde surge? En el momento en el que los seres vivos dejan de sintetizar oxígeno del agua y comienzan a sintetizar oxígeno del aire. Es el momento en el cual el pez o el batracio pasa de tener bronquios a tener pulmones y sintetiza, o sea, es en el momento en el que el bebé, por ejemplo, deja de alimentarse de la placenta y comienza a alimentarse, o sea, el estrés de cortar con el medio acuoso. Volver a ese estrés activa en los bronquios un programa de miedo a la muerte arcaica por ahogo que pega directamente en nuestra supervivencia, porque la supervivencia son 4 cosas: respirar, y ingerir alimento y secretarlo y reproducirte. Solamente 4 cosas hacemos en clave de supervivencia. Y esos órganos encargados de la supervivencia como primer marcador directamente nos pegan en el miedo a la muerte. Después tenemos en segunda etapa la protección, que eso ya es mesodermo antiguo, no importa, lo vamos a postear también, que son los órganos que surgen en una etapa para proteger el órgano principal. Entonces ahí surgirá el mesenterio, el pericardio, la grasa, la hipodermis, y la pleura, y todos aquellos órganos que recubren o que protegen el órgano principal. Los conflictos relacionados con la protección de determinada situación van a enfermar, entre comillas, esos órganos. Luego aparecen los órganos de valoración y movimiento, todo lo que tienen que ver con estructura, sistema óseo, muscular y nervioso, en el que decodifican los conflictos de valoración, ¿sí? Y ahí vamos a tener conflictos como no me siento capaz de, no me siento apto para, ¿sí? Y depende qué aptitud o qué capacidad o qué acto y qué potencia, en qué músculo o en qué hueso o en qué nervio me va a pegar. Y finalmente, en cuarta etapa vienen los de relación. ¿Por qué? Porque lo último que se forma en la piel, y es muy lógico y tiene mucho sentido, es el órgano externo del cuerpo, y van ahí a decodificar todos los conflictos de relación. La persona que tengo al lado, ¿sí? La comunicación va a estar, digamos, decodificada a través de los órganos formados en cuarta etapa, en la etapa en la que el ser humano vive la relación. Aquí intervienen también los órganos y tejidos de captación con los sentidos también de la realidad, ¿no? Del entorno. También. Bueno, en fin, toda esta información está en el campo. O sea, sería por ahí extendernos demasiado, aburrirlos, pero finalmente nosotros estamos a disposición, ¿verdad? Para cualquier duda. No porque tengamos la respuesta, sino porque quizás el tema está en la pregunta, ¿no? Nunca está en la respuesta. A veces nos preguntan, a mí particularmente me preguntan, ¿no? Por las redes, ¿vos estás tranquila? ¿Vos dejás que tus hijos salgan siempre los hijos, ¿no? Claro. ¿Vos dejás que tus hijos salgan sin barbijo a la calle? ¿Vos dejás que se junten con otros niños, con otras personas? Cuídate. Cuídate, por favor, cuidá. Si no es por vos, cuidá a tus hijos. Claro. Realmente mis hijos, como les respondí ayer, alguien me preguntó, tienen libre albedrío. Yo no les impongo ideas ni nada por el estilo, ¿no? Siempre estoy en comunicación con ellos y ellos resuenan con esta información Bueno, pero ahí ya es conflicto de madre. Exactamente, la verdad. Pero más allá de eso, lo que quiero que le quede a la gente es porque uno puede estar tranquilo, claro, porque tiene información. Yo siempre digo, la gente no está enferma, la gente no tiene problemas, a la gente nos falta información. O nos sobra desinformación. Entonces, cuando estamos haciendo ruido, cuando algo nos hace ruido, vayamos a buscar información, no a los lugares que vamos siempre, porque esa información ya no nos sirve. No nos está sirviendo porque por algo nos está haciendo ruido y nos está generando conflictos hasta de incoherencia. Einstein decía, ¿no? Si quieres lo diferente, ¿no? Exacto, entonces permitámonos esto, ¿no? De empezar a buscar información distinta, no la que siempre teníamos y la que nos genera el conflicto, porque si vemos a la enfermedad como un conflicto, no vamos a salir de ahí, El posteo de qué es el coronavirus, qué es la enfermedad, qué es este miedo, qué es lo que nos está pasando, está en nuestras redes. Es cuestión de acceder, buscar un cachito y ahí van a encontrar qué es.
El objetivo de esta charla era llevar tranquilidad, si es que se pudiera, acerca de lo que no es, ¿ok? Todo lo que ustedes piensan que es, no es, ¿sí? Como regla general, a todo aquel que tiene miedo probablemente esté vibrando con lo que no es el coronavirus, ¿sí? Con lo que no es la enfermedad, con lo que no es la muerte y con lo que no es la vida, finalmente. Entonces, la propuesta es: miremos nuestros miedos hacia adentro, admitamos ser responsables de esos miedos y de lo que crean esos miedos y de las respuestas que tienen esos miedos, en clave individual, en clave familiar, en clave societaria, de sociedades, ¿sí? Desde adentro hacia afuera, no al revés. Démosle una mirada a esos miedos, admitamos ser responsables de esos miedos, entendamos por qué tenemos miedo a eso, y si nos queda algo de energía, tratemos de transformar ese miedo, porque el viaje es transformar el miedo. Y cómo a cada uno le activa un miedo diferente, ¿no? Porque si bien a todos nos activa esta información, el miedo a la muerte, aunque sea inconsciente, aunque sea visceral, aunque sea biológica, cómo nos activa otros miedos que dependen, que salen también de este principal miedo, que es el miedo a la muerte, ¿no? Y cada uno tiene que observarse de ese miedo. Yo resulta que al principio teniendo esta información, no tengo miedo a la muerte por coronavirus, no tengo miedo al contagio, pero me activó el miedo al miedo. El miedo al miedo del otro, por ejemplo. Está bien, bueno. ¿Qué me genera el miedo del otro? Y ahí pude ver un miedo que no estaba viendo. Y hay madres que le activa el miedo a lo que le pasa a sus hijos, hay personas que les activa el miedo al encierro, a la falta de alimento, no sé, cualquier miedo que se te active tiene que ver con un miedo que no estás viendo y que estás negando. Voy a hacer brevemente, porque ya termina el live, una breve mención a la economía. Ustedes saben que una de mis incumbencias profesionales, mi formación profesional es en ciencias económicas. Soy licenciado en Administración y Contador Público y he, digamos, estudiado de cerca la disciplina económica. Entonces es un área que me gusta, que domino y que quiero hablar un poquito de eso también. Yo no creo en las conspiraciones, pero que las hay, ¿no? Como las brujas. ¿Qué sucede? Este miedo lo que está haciendo es reconfigurando esta matriz económica. Hay una crisis en la economía. Si ustedes entran hoy a determinados foros de inversiones, se van a dar cuenta que las acciones todas bajaron. Bueno, para muchos este es el sueño del pibe, digamos, comprar barato hoy para vender caro mañana porque esta crisis pasará. No importa eso. A lo que voy es cómo ese miedo pega profundamente en situaciones económicas y eso a su vez activa cuestiones políticas. Nosotros miramos para la calle y está desierta la calle, o sea, hay una pérdida, entre comillas, de la actividad económica muy grande. Tengo amigos en España que me están llamando y me están diciendo, en Barcelona, Alejandro, nos acaban de echar a todos. En Italia es un caos, o sea, y el miedo contagia, ¿sí? Entonces, hay que tranquilizarse, hay que dar una mirada profunda, introspectiva a lo que es el miedo y hay que, si se quiere, tratar de transformarlo. Porque la economía no es otra cosa que eso, es el aspecto energético en función del dinero o de la escasez, ¿sí? De la definición que quieran de economía, que nos está pegando a todos, ¿sí? Entonces, ahí también hay un miedo, ¿no? Un miedo a perder el trabajo, un miedo a la carencia, un miedo a morirme de hambre. ¿En qué órgano va a decodificar eso? Ivana, en el hígado, que es la reserva de nuestros alimentos, es la alacena de nuestra vida, de nuestro cuerpo, el hígado. Entonces, si yo vivo esto en clave de miedo a morirme de hambre, después que pase esto, probablemente enferme del hígado. Entonces, el tema es esto, ¿sí? Calmarse, conectar con información lo más plausible posible, lo más veraz posible, que vibre desde el amor y no desde el miedo. Hay que decirle a la gente también esto, ¿no? Que
esto de, por ejemplo, que acabamos de decir, ¿no? Que posiblemente enferme del hígado, esto no necesariamente va a ser así, pero de ser así, lo importante es que ya contamos con la información y sabemos que si enfermo del hígado, ya sé lo que es, bueno, ya sé que eso va a... Porque tomar conciencia de eso desprograma. Exacto. O sea, porque hablarlo y decirlo, esta charla tiene por finalidad desprogramar ese posible conflicto producto del estrés que estoy viviendo del modo que lo viva, de la manera que yo tenga de percibir la realidad. Me voy a morir, miedo a la muerte, pulmones, bronquios, lo que sea. Me voy a morir de hambre después, hígado, o sea, me voy a morir porque perdí territorio, infarto de miocardio, de lo que sea, no importa qué, pero yo desestreso, o sea, saco miedo, saco masa conflictual, desprogramo la posibilidad de que después que pase me baje a la biología. La finalidad de esta charla es esta. Y si baja la biología, porque no lo pude desprogramar del todo, porque todavía me genera, tengo guardada información que no pude ver, si baja la biología, eso no me va a generar estrés, porque ya sé lo que está pasando. O sea, generar miedo arriba del diagnóstico, generar miedo después de un diagnóstico de una enfermedad de hígado, de un cáncer, de un coronavirus, de lo que sea, la respuesta que yo doy a ese diagnóstico vuelve a generar otro programa que termina cansándome el organismo, ¿no? Generando me muero de agotamiento, una muerte distracción. por agotamiento, porque en realidad es lo único que uno puede morir. De agotamiento, de distracción. O de distracción. Bueno, los queremos dejar con esta idea, ¿sí? Los queremos dejar con un par de cosas. Llamar a mirar a qué le tengo miedo, por qué le tengo miedo a eso. Si puedo tratar de transformarlo, llamar a mis miedos aventuras, eso va a convocar en vos la energía del entusiasmo, que de alguna manera te va a conectar con otra parte. Y tratar de relacionarte con personas a las que les lleves tranquilidad, ¿sí? A las que de alguna forma le digas, bueno, mira, yo tengo miedo de esto y juntos quizás podemos transformarlo o no, pero absolutamente todas las reacciones de nuestra experiencia, recuerden, solo pueden venir de dos lugares, del miedo o del amor. El miedo es la ausencia de amor, ¿sí? Vivamos con más amor y menos miedo. Ese es mi mensaje, muchas gracias. Les agradecemos profundamente. Y busquemos información. Cuando tengamos dudas, vayamos a buscar información. Cuando tengamos miedo, vayamos a buscar información. Porque el miedo es normal, es natural, no lo podemos evitar. No hay que reprimirlo el miedo, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, sacarlo a la luz. Para poder transformarlo. Gracias a todos. Gracias. Los amamos.